Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a esta hora de la mañana. Agradecemos de ustedes, como siempre, una fiel sintonía a nuestro programa y sobre todo porque, desde luego, hay mucha actividad de la cual vamos a poder hablar en el transcurso de la semana. El día de ayer, por cierto, se ha hecho una declaratoria de alerta roja precisamente por la presencia de muchos incendios en nuestro país. Incendios forestales, hay que tener muchísimo cuidado con esa situación, sobre todo para evitar nuevos incendios. Hay una capacidad, desde luego, instalada para poder atender por parte de Protección Civil, acompañada de, llamémosles, de otras instituciones como Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, etcétera, y cuerpos de socorro. Pero es necesario eso, ponerle muchísima atención. Para este día, por cierto, se espera una declaratoria de emergencia nacional en la Asamblea Legislativa que podría ser introducida por el Ejecutivo. Pues malas noticias, sin duda alguna. Hay un incremento nuevo en el precio de los combustibles, bastante considerable, fuerte, lo cual de alguna manera pues eso trae consigo desde luego mucha preocupación, sobre todo por el encarecimiento del combustible, que representa sin duda alguna el motor de la parte del motor de la economía del país, que mueve, y por supuesto también el precio de los productos. En fin, hay muchos temas que vamos a tratar en el transcurso de la semana. Pero hoy, esta mañana, quiero darle la más cordial bienvenida en esta primera parte del programa a Luis Rodríguez, director del Banco Centroamericano de BCIE para El Salvador, de Integración Económica, con quien vamos a hablar precisamente de temas importantes relacionados con la institución que él representa. Bienvenido, Luis, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, siempre es un gusto estar aquí. Bueno, quiero aprovechar e invitarlos a ustedes a que sin duda alguna participen, envíenos sus comentarios, sus preguntas. Recuerden, estamos a través de @diálogo21 y @NetoLópezRadio para que pueda formular sus comentarios y preguntas durante el desarrollo del programa. Bueno, antes que nada quisiera saber un poco en términos de rendición de cuentas que se tiene previsto en la Asamblea Legislativa, ¿cuáles son los aspectos importantes y medulares que se han hecho en el BCIE a partir de todo el trabajo en función de cooperación, préstamos, etcétera, etcétera? Bueno, la semana pasada fuimos a la Asamblea Legislativa a solicitud de la Comisión de Hacienda a que presentáramos una rendición de cuentas y lo que habíamos hecho, el trabajo que se había hecho con el BCE durante el año anterior. Básicamente en primer lugar lo que explicamos era el proceso que el BCE utiliza, bueno, quién es el BCE en general en el país, en la región, los procesos que nosotros utilizamos para estructurar cada una de las operaciones. Se ha dicho mucho que salen, hay todo un proceso de estructuraciones al respecto, equipos técnicos que están atrás, comités que están analizando diversos tipos de temas con esto, financieros, rentabilidad, riesgos, estructuración como tal. Es decir, hay todo un proceso, eso se explicó, se discutió en la Asamblea, y luego de eso pues hicimos un barrido de los principales proyectos que nosotros estamos trabajando tanto con el gobierno, así como también con el sector privado, ¿verdad? Nosotros vemos ambas áreas y digamos se hizo una discusión alrededor de todas las operaciones que nosotros hicimos el año anterior. ¿Existe, digamos, una línea de acción fuerte para poder identificar proyectos estratégicos que puedan ser, digamos, de alguna manera objeto de apoyo por parte del BCE? Bueno, se habla de muchos proyectos estratégicos de inversión, contigo lo hemos hablado. Correcto. El desarrollo del puerto de la Unión desde el punto de vista del puerto, el aeropuerto astillero, se habló también, lo conversábamos la vez anterior, hablábamos sobre este tema del viaducto, que por cierto es una de las grandes, digamos, mega obras que se presentan también dentro de ese portafolio. Bueno, trabajamos ahora en dos vías. Una, cuando los gobiernos, a partir de
un plan de trabajo. El presidente lo llama hoy los 10 impulsos económicos. A partir de un plan de trabajo, es el gobierno quien presenta al BESIE, solicita la estructuración de financiamiento y comienza todo un trabajo en conjunto, donde se ve temas de elegibilidad, la participación, el tema de análisis, la rentabilidad, factores de riesgo. Es decir, se ve todo un proceso y comienza ya la estructuración de la inversión. Y por otro lado, también nosotros tenemos identificadas ciertas áreas donde preparamos prácticamente lo mismo y lo discutimos nosotros con el gobierno. Tenemos portafolios también a la disposición, que probablemente sean o proyectos que no estaban contemplados, o proyectos que de pronto unen otros que quizás estén dispersos en el gobierno, se pueden consolidar y empaquetar. Y así es como vamos trabajando, ¿eh? O sea, dependemos de si el gobierno presenta un plan de trabajo donde hay una serie de proyectos que conecten entre sí y que se integren, o si nosotros... O sea, que los proyectos tienen de por sí deben de tener, digamos, aparte de la consistencia, deben de tener fines que verdaderamente sean, digamos, bonancibles desde el punto de vista del desarrollo del país, ¿eh? Sí, vemos quizás dos grandes áreas de desarrollo. Una, el social, que es algo a lo que se le ha apostado muchísimo el año pasado, y la otra, pues, que ya todo el tema económico, financiero del país. ¿Cómo se nutre? Esta es una de las grandes preguntas, perdón, un poco en el parafraseo del conocimiento del tema, y aprovechando tu presencia en el marco precisamente de esa rendición de cuentas que se hace en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se nutre? ¿De qué se nutre? ¿Cómo se nutre económicamente el BCI? Bueno, el BCE está conformado por una serie de países, tanto centroamericanos, por su mismo nombre, y otros que son extrarregionales. Obviamente todos estos, pues, van dando cuotas de capital, van poniendo cuotas de inversión, con lo cual el BCE, a través de su historia, pues se ha ido fortaleciendo, aparte de que los proyectos, pues, también van generando una serie de factores de rentabilidad. No es una banca privada, sí, claro, como tal. Algunos incluso en la Asamblea lo han confundido así. No, es una banca de desarrollo. El banco se creó hace 61 años con el objetivo de apoyar a los países centroamericanos. Para contarte un poco, pues conformamos desde Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina, en el norte México, España, Taiwán y Corea del Sur. Entonces ya con ese pool de países, y República Dominicana, perdón, con ese pool de países es con los que, pues, se trabajan todas las estructuraciones financieras, todo lo que es el fortalecimiento financiero del banco. Se pueden trabajar también proyectos regionales, que es también uno de los grandes objetivos del banco ahora. En la región nosotros tenemos una participación de un poco más del 50% de las operaciones de inversión en Centroamérica, y en El Salvador nosotros hemos apoyado el 90% de las inversiones aquí en el país, que es bastante importante el apoyo. Bueno, de hecho, cuando me puse a indagar precisamente el rol que juega el BCIE como fuente de financiamiento en la aprobación y desembolso que se ha tenido, El Salvador ha sido uno de los países bastante beneficiado, ¿no? El más. Creo que es el mayor, según la tabla. No sé si tengo esa tabla ahí que la podamos mostrar. ¿Y a qué se debe esto? Cuéntanos un poquito, porque es un elemento bien importante que logré ver durante todo el desarrollo del contenido. Yo creo que se debe a lo que tú mencionabas al inicio, que es cómo se trabaja. ¿Sí? ¿Y cómo se trabaja? Y el plan de gobierno, en este caso, y los planes de proyectos en este caso, son sumamente importantes. Y luego, bueno, que haya una decisión política de hacerlo, ¿verdad? Que quizás es como es la base de todo. Y por otro lado, cómo funciona también el ecosistema alrededor de un país para que las cosas se den. Es decir, en este caso no el gobierno pide y BCE da.
en este caso, o ve si propone y no. Aquí funciona no solo el aparato de gobierno, sino también la Asamblea Legislativa, funciona también el banco y los diferentes, las diferentes mesas que le componen para evaluación, funcionan también los equipos internos de los países, funciona también cómo trabaja cada uno de los ministerios, si es que se trabaja directamente con uno o las principales direcciones del gobierno, o cómo trabajan en conjunto también y de manera integrada para que estos proyectos se puedan dar, todo en función de tiempo. Depende muchísimo del aparato del Estado, de qué tan y de todo ese ecosistema, de qué tan integrado está en función de tomar una decisión política de desarrollo económico o social. Y esto te ayuda a que estructures mejor, a que estructures en mejores tiempos, a que las cosas se aprueben en tiempos debidos, a que haya todo un proceso de ejecución también. Sí. A pesar, y esto concurre a pesar de todos los problemas de la pandemia que tuvimos, que si bien es cierto en términos de proyecciones y ejecuciones de obras, de infraestructura, que es sinónimo de desarrollo económico para un país, de alguna manera, pues eso vino a atrasar un poco. Yo veo que son alrededor de 1.041 millones de dólares con 41 y fichas, ¿no? O sea, es una cantidad, creo que es la mayor a nivel ya de la tabla de países. Sí, a nivel regional, digamos, El Salvador es que ha ido más acelerado, digámoslo así, en sus proyectos. Y de nuevo, son las características de la administración, mucho tiene o de las que ver grandes eso. necesidades que como país tenemos. Mucho tiene que ver eso, mucho tiene que ver si otros países tienen un poco más diversificada su matriz de inversionistas también. Es decir, hay un poco de todo. Y aquí en El Salvador nosotros lo hablamos incluso con muchos inversionistas privados. Hay un ecosistema lo suficientemente robusto y con apertura a la inversión, que sí les mencionamos el momento ideal como de invertir en el país. Mucho se ve en la cartera del BESIE, tanto en el sector público también como en el sector privado. Solo en enero nosotros dimos ahorita 60 millones al Banco Cojatlán para todo un proyecto de financiamiento para pequeña y mediana empresa, 10 millones que venía de un paquete del año anterior al banco hipotecario, 600 millones de Firempresa el año pasado, es decir, exacto. Bandesal también se nutre también. Bandesal, paquetes de inversión para pymes en temas turísticos en específico, otros que se dieron específicamente para empresas lideradas por mujeres. Hay un fondo verde también de inversión. Estamos por lanzar el bono azul. Es decir, hay todo un paquete de apoyo y financiamiento para el sector privado, que también vamos, digamos, empujando las dos vías. Creo que es interesante ese elemento que conozco esta mañana. Es decir, hay una línea de acción para colocar también con banca privada, ¿no? Sí, correcto. Y también banca de desarrollo, que pertenece es lo que en el banco se llama IFE, institución financiera, pero ya es parte de un lenguaje de ustedes, pero bien. Lo importante es saber de que bajo esa misma lógica de apoyo y al desarrollo de un país también existe una línea de acción que va hacia el sector privado. Sí, de hecho también, digamos, hay unos que están en términos intermedios. Dimos hace poco 50 millones que se estructuró con la ministra de Vivienda, con Michelle Sol, 50 millones para vivienda popular. Y aquí lo digo que es quizás un intermedio, porque por un lado, a través del Estado, tú estás dando un financiamiento para alguien que necesita una vivienda de carácter popular. Pero hay un rostro social en todo esto, que creo que es importante verlo así. Pero por otro lado, estás activando una industria con un enfoque tan específico que no se había activado antes. Cuando tú escuchas a Michelle hablar del déficit habitacional en el país, tanto cualitativo como cuantitativo,
la gran mayoría es vivienda popular. Uno, porque no ha sido atractivo para las empresas meterse a construir este tipo de vivienda por el margen de ganancia que posiblemente les deja. Y dos, porque tampoco han habido estructuraciones financieras tan bonancibles para la gente para poder adquirir una vivienda de carácter popular. Lo que hacemos aquí con esto es activar, digamos, ambas áreas con el fin de que un elemento tan importante para el desarrollo social que toca tanto la desigualdad y la pobreza multidimensional como es la vivienda, se pueda activar de una vez por todas. El asunto va caminando bastante bien. Ya, digamos, estamos iniciando las preparaciones de los siguientes capítulos de esto para que esta iniciativa que tiene que ver con sector público, con sociedad civil en general y con el sector privado no se pierda, sino más bien se fortalezca. Ok, y cuéntame un poquito sobre qué rol, qué papel jugará bajo esa línea de acción de apoyo a la cooperación y al desarrollo de países suscritos, este nuevo impulso económico que anunciaba el presidente, 10 medidas que estamos hablando precisamente de proyectos ahí plenamente identificados. Sí, bueno, nosotros lo vemos como un detonante, digamos, para este tipo de inversiones integradas que puedan ir empujando de una vez por todas diferentes áreas. El presidente habla de temas de infraestructura de movilidad, habla de temas de conectividad, habla de temas de infraestructura en educación, logística, es decir, digamos, se ve un todo bastante integrado que al final ir conectando una cosa con la otra es lo que le da valor. E irle poniendo una agenda a cada una de esas infraestructuras es lo que le da todavía mucho más valor. Es decir, el tema de meterse con la infraestructura logística, que nosotros obviamente estamos apoyando bastante de estos proyectos, tiene mucha relación con aspectos logísticos, dónde están ubicados nuestros principales activos como país, dónde están las zonas industriales, dónde hay potenciales de inversión en ciertas zonas en específico, dónde tenés que reforzar ciertos temas de educación para poder tener toda una base instalada de recursos humanos para poder trabajar este tipo de proyectos en el tiempo. Es decir, ir conectando todo eso es lo que le da valor a los 10 impulsos económicos, que se tome en cuenta que uno no está disociado del otro, aunque uno es independiente, uno funciona independientemente del otro, ¿no? El gran objetivo de esto es que estén conectados uno con otro para poder tener un ecosistema de inversión y desarrollo. Y fíjate en el país. que viendo la tabla por la cual se presenta estos impulsos económicos, la mayoría son proyectos con ese contenido social. Hablamos de la inversión para la construcción del Hospital Rosales. Correcto. El tema de aquellos mercados que han sido afectados precisamente por razones de incendios. Hablamos del viaducto Francisco Morazán, de lo cual creo que es una de las más grandes obras. Son 245 millones de dólares que se tienen previsto ahí. El proyecto de apoyo a las escuelas, 200 millones de dólares. Por cierto, ahí está la tabla que es la que estoy haciendo referencia, ¿no? Sí, correcto. Son, desde luego, proyectos muy importantes. Sí, correcto. Y de hecho la gran mayoría donde está presente el BESE apoyando. Y es importante porque, como te repito, el tema de que estén integrados unos con otros es clave. Es decir, cuando tú entras a un proyecto de mercados, por ejemplo, o centros de abasto, cadenas de frío, recuperación del agro, y luego recuperación de la infraestructura de conectividad a través de pasos a desniveles, a través de viaductos, a través de semaforización inteligente, anillos periféricos, etcétera, ya estás tocando todo un ecosistema de desarrollo. Luego le metes modernización del agro, luego le metes educación en temas de agro, reforzas los mercados para todo lo que es promoción y comercialización, dejas de depender de la importación de frutas y verduras que tanto nos golpea a nosotros como
como país. Es decir, estás tocando todo el ecosistema, no es solo un proyecto individual. Sí, por ejemplo, aquí veo en el tema de infraestructura también el paso a desniveles en el área metropolitana de San Salvador. O sea, hay muchos proyectos en el sector norte, ¿verdad? Tenemos el caso de la Utila. Creo que es una, digamos, es como una especie de proyección bastante grande en ese momento. Y a eso agregarle el viaducto de los Chorros. Y el proyecto incluso la fase 3 y la fase 4 que se tienen esto, que es conectar hasta Lourdes, llegas hasta Los Chorros, es toda una vía de tránsito rápido que se está buscando para poder ir conectando dos nodos que son importantes. Uno, que es el principal puerto del país, que es Acajutla, donde se mueve toda la importación del país, vía marítima y digamos alguna buena parte terrestre, donde se mueve obviamente casi el 100% de la exportación, y donde al final estás conectando con el principal polo de desarrollo a nivel nacional, que es el Gran San Salvador. Es decir, no es una obra y luego la otra, sino que el objetivo de estos impulsos económicos es que vas activando uno, se va conectando con el otro, va conectando con el siguiente, e insisto, vas creando un ecosistema de desarrollo que es lo que se busca. No vas a hacer pasos a los niveles solo por evaluar esa zona en específico. Se está buscando todo un tramo en el cual en algunos casos es un paso a dos niveles, en algunos casos es viaductos, en algunos casos es anillos periféricos, etcétera. Mira, Luis, ¿y en qué plano o cuál es esta palabra la he estado utilizando últimamente? ¿Cuál es el estatus que tienen estas dos grandes mega obras para el oriente del país? Por ejemplo, el caso del Tren del Pacífico, el caso del aeropuerto, tenemos el tema de, bueno, recuerdo que la última vez hiciste un viaje a Corea y hablábamos precisamente sobre la necesidad de instalar en el país un astillero. Yo creo que son cosas que a la base de las negociaciones, que no son de la noche a la mañana que se concretizan, pero me gustaría conocer esta mañana cuál es el estatus de todo esto. Bueno, al tratarse de proyectos bastante complejos, hay ciertas etapas que, digamos, requieren un poco más de tiempo que otras. En el caso del Tren del Pacífico, estamos por hacer una revisión con Suzón, que es el conglomerado de empresas que está llevando a cabo el estudio de factibilidad y diseño, para ir haciendo revisiones periódicas de cómo va el proyecto. Lo que se espera es que para final de este año pues ya se tenga digamos ya el 100% del estudio, el diseño, etcétera, para que pues el otro año se pueda iniciar. Eso es en expectativa. Por cómo han ido las cosas y en los tiempos, tú lo mencionabas hace un momento, cómo estábamos trabajando durante el COVID, etcétera, por cómo han ido las cosas, y en esos tiempos pues vamos bastante bien. Han habido ya una serie de reuniones también con otros actores alrededor del proyecto para ir complementando temas como uso de energía, diseño de redes, tipologías de maquinaria ferroviaria, ir viendo temas educativos, ir viendo temas de zonas de desarrollo. Es decir, en Oriente, paralelo, esto va a ser una realidad en Oriente, no va a ser una especie de un proyecto que obviamente es un proyecto muy ambicioso, todos estos tres de los que hemos mencionado para Oriente. Independientemente, bueno, digamos, en ese eje programático de tiempo lo vamos a tener. Sí, los tiempos van caminando bastante bien. Yo no es que tengamos una alarma de que la cosa vaya a cambiar, sino que, digamos, todo el proceso ha ido caminando según los tiempos, incluyendo que hemos estado con COVID. Han habido unas revisiones tanto en el eje de Oriente, así como también en Occidente, quizás para complementar lo que tú estabas mencionando, para ir viendo también cómo el proyecto se va conectando con otros activos que se tienen. En Oriente hay una serie de proyectos visualizados en temas de puertos, aeropuertos y zonas urbanas nuevas, llámese Bitcoin City. Occidente tiene otro tipo de características, tener ya un puerto instalado, una conexión con Guatemala, etcétera, una cercanía más al Gran San Salvador.
y por lo tanto son temas que se evalúan durante la viabilidad, la factibilidad del proyecto, y son factores ya de decisión, inclusive financieras, que se van a tomar en su momento para que el proyecto siga caminando como tal. En el caso del aeropuerto, nosotros no estamos muy metidos en eso. Sí hemos hablado con CEPA, que al momento en que CEPA necesite una estructuración complementaria donde ellos puedan decidir si se concesiona, si el Estado lo paga, si va a ser un asocio público-privado, sí, etcétera, etcétera. Las opciones que tú tengas en la mesa para poderlo financiar, pues nosotros vamos a acompañar a CEPA en ese proceso. Por lo que están ahora, que es la parte de factibilidad, entiendo, y diseño también, entiendo que ya sobrepasaron el 90%. No quisiera ahondar exactamente, pero entiendo que van por ahí. Es un proyecto que va también caminando en tiempos esperados, y que también se espera que haya una primera piedra pues muy pronto. En el caso del astillero, en nuestra última entrevista hablábamos de que esto podía funcionar y que se estaba visualizando. Este proyecto viene desde que nosotros hablamos. Hemos estado hablando con una serie de compañías en temas de cruceros y otro tipo de industrias, para ir entendiendo cómo funciona el cliente en este caso, y si hay un interés de parte del cliente en que El Salvador tenga un astillero, debido a que no existe ninguno desde Ecuador hasta Estados Unidos con características con las que nosotros lo estamos planteando, y por lo tanto el mercado es bastante grande y el nivel de rentabilidad y la generación de empleo es enorme. Hay mucho interés en el proyecto. Aquí está metido proyectos estratégicos y está metido CEPA también, con quienes se ha ido trabajando en conjunto desde que se ha ido estructurando con las compañías navieras. En Corea del Sur pues fuimos a visitar unos astilleros, fuimos a una reunión con el sector privado que se encarga específicamente de nutrir los astilleros en términos de maquinaria, repuestos, tecnología, etcétera, donde se firmó un memorando de entendimiento con ellos, donde también se fue a ver el tema educativo. En términos también de astilleros, vamos a tener que educar a un montón de gente y tecnificar a un montón de gente, desde soldaduras hasta cómo se trabaja dentro de un crucero, etcétera. Y por lo tanto pues son una serie de elementos con los que hemos ido avanzando uno por uno. Muy pronto lanzamos el estudio, eso sí es importante mencionártelo, que cubre temas de mercado, que cubre temas de cadenas de abastecimiento, tecnología e inversión en infraestructura. Otras cosas se añadirán, pero sí es un asunto que nosotros vamos a empezar pronto. Ok, interesante. Mira, creo que también es importante conocer cuáles son, o qué rol también, o cómo ven desde la perspectiva de ustedes esta facilitación de inversión que ha propuesto el gobierno tras el anuncio del envío de una serie de medidas que busquen de alguna manera desburocratizar los procesos de inversión en el país. Me gustaría también conocer qué rol y cómo ustedes examinan esta situación, porque desde ahí estamos viendo que es otro de los, digamos, espacios importantes que debe de existir cuando queremos abrir y exponer al país hacia el mundo. Es decir, vengan aquí, existen condiciones para crear a través de incentivos, llámese fiscales o de cualquier otra índole, ¿verdad?, acciones que les permitan a inversionistas venir a invertir al país, ¿verdad? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, son las 6:59. Vamos a regresar en cuestión de minutos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Como siempre, a usted le invitamos a que disfrute el café perfecto, ¿verdad? Café rico. A esta hora de la mañana, con buena energía, con buen ánimo, usted comienza muy bien la mañana. Seguimos conversando con Luis Rodríguez, director del BCIE para El Salvador, y estamos haciendo una
evaluación de cómo ha venido jugando un rol importante en el acompañamiento de todos estos proyectos que tienen que ver precisamente con la inversión en infraestructura y otros que hemos logrado identificar a lo largo de esta primera etapa de esta parte del programa. Vamos a ver, dándole seguimiento, también el presidente de la República habló recientemente sobre la necesidad de abrir todos esos, valladares o abrir esos portillos que en su momento no dejan de bloquear o cerrar aspectos que tienen que ver con el tema de la facilitación de inversión en el país. Correcto. Es un paquete de reformas, ha creado mucha expectativa, por cierto, en algunos sectores, sobre qué tipo de facilidades y qué tipo, en este caso, de negociaciones se van a establecer con aquellos actores pertinentes. Estoy enviando 52 reformas legales al Congreso para eliminar burocracia, reducir la burocracia, crear incentivos fiscales, ciudadanía a cambio de inversiones, nuestras leyes de valores, contratos de estabilidad, etcétera, etcétera. El plan es simple: mientras el mundo cae en la tiranía, creemos en un refugio. Y hay otros elementos. Sí. Bueno, en este punto es un tema que lo hemos hablado con él. Básicamente desde ciertas perspectivas que nosotros tenemos la capacidad de ver, de tratar. Hablamos bastante con inversionistas privados, tanto locales como extranjeros. Vemos temas de MIPYME, vemos proyectos de inversión bastante grandes que generan otro tipo de actividades económicas. Vemos temas de impacto social y empleo, y por lo tanto pues sí hemos platicado nosotros con el presidente sobre ciertas necesidades que hay de poder acelerar algunas cosas, y otras que obviamente él ha visto también, ya también desde un punto de vista un poco más amplio que el nuestro, y sobre ciertos objetivos pues que tiene el presidente sobre cómo ir llevando también las inversiones aquí en el país, y las necesidades de acelerar muchas cosas, o de dar ciertos incentivos, o decirle a la gente tranquila y seguridad en el tema de empleo. Todo al final conecta, y todo al final es importante para impulsar la inversión en el país. Nosotros obviamente trabajamos bastante con la inversión privada, tanto a través de las instituciones financieras, así como también a través de la estructuración de ciertos proyectos de interés regional o interés del banco, con temas en específico, donde pues se requiere también ciertos cambios en temas de inversión. El tema del proyecto del tren, el proyecto del astillero, el proyecto del aeropuerto, el proyecto de Bitcoin City, carreteras, el puerto de la Unión, etcétera, etcétera. Al final, todo lo que uno va colocando como activos nuevos de país requiere una serie de procesos, actualizados y modernizados a cómo se mueve ahora, a cómo es la velocidad de la inversión ahora, a las competencias que tú tenés alrededor, a la necesidad del país también de no solo crecer económicamente, sino que ser competitivo, tanto a nivel regional y, por qué no decirlo, a nivel latinoamericano, bajo ciertas opciones que tenemos. Y esto al final viene a ser el inversionista donde dice mucho esto, y hace poco nos mencionaban sobre la iniciativa del presidente. Viene a ser música para los oídos de cualquier inversionista, una cuestión así. Nosotros pues prepararnos para esto, ofrecer siempre todo el apoyo que se necesita para que estas cosas puedan suceder al momento que se den. En ese concierto de naciones en el que tú te manejas como representante de El Salvador ante el BCI, ¿qué piensan del Bitcoin? Bueno, se ve de diferentes maneras. El BCI lo ve como un proyecto de innovación, en términos financieros económicos. Ha habido un apoyo de parte de los demás países del BCI para poder estructurar un apoyo en cuanto a estudio técnico no reembolsable para el país. Se ofreció hace
hace unos meses. De hecho, lo anunciamos con el presidente Dante Mossi desde Honduras. El estudio ya está caminando, se está trabajando principalmente con el Ministerio de Hacienda del BCR, y que cubre diferentes aristas. Hay temas que tienen que ver con economía tal cual, hay otros que tienen que ver con aspectos financieros, otros con el tipo de tecnología, el tipo de cripto que se puede utilizar, algunos temas legales, otros temas de inversión. Es decir, digamos, lleva la mayoría de componentes que nosotros consideramos que puede funcionar como un aporte para el país, teniendo un proyecto como esto. No lo vemos en ninguna manera con aspecto negativo, sino más bien en qué se puede ayudar y en qué el banco puede ayudar con este aspecto. Lo hablamos con el presidente en su momento, y lo que acordamos era que en una primera instancia nosotros pudiésemos colaborar con un estudio para que se pueda tener la mejor y la mayor información sobre la mesa con esto. Hay expectativas de cuáles son los siguientes pasos que nos puede llevar de este estudio, pero el banco ha puesto a disposición todo el apoyo que se puede dar para que esto pueda caminar de la mejor manera. ¿Qué piensas, y es una pregunta obligada que tengo que hacértela, qué piensas de la opinión de algunos senadores respecto al tema del Bitcoin y sobre todo el uso mismo de la transparencia que se le puede tener en países como el nuestro? Bueno, yo he escuchado temas de lavado, etcétera, lo hemos discutido en el banco. Temen que esto pueda permitir el lavado de dinero. Sí, correcto. Bueno, el lavado viene del dólar o de monedas anteriores, así que no es un tema que nace con el Bitcoin. Pero independientemente de todo eso, nosotros tenemos una misión como banco, y es apoyar a nuestros países. Eso es como una primera primicia, como valga la redundancia, que nosotros aplicamos. Y en segunda instancia es, ¿en qué nosotros apoyamos? Independientemente que haya una serie de opiniones, nosotros consideramos que haciendo y trabajando un estudio lo más robusto posible para el país es nuestro primer gran aporte, digámoslo, en este sentido. Pueden ir surgiendo otro tipo de inquietudes de parte del gobierno, o incluso propuestas de parte del banco para poder trabajar y darle un poco más de fortaleza a esto, pero digamos el tiempo va a ir hablando y nos va a ir diciendo pues por dónde es que el banco puede aportar y por dónde nosotros nos podemos mover con un proyecto de innovación financiera como este. A ver, Dante Mossi, que es el presidente del BCE, sí está convencido de que países como el nuestro merecen tener el apoyo y el respaldo a todo proyecto. Decía en su frase reciente, El Salvador cuenta con todo el apoyo para el financiamiento que se va a necesitar en referencia a este año. No vamos a dejar a ningún país que se vaya sin financiamiento. A ver, reacciones en el país con relación a este tema de desembolsos mayoritarios. También el economista entrevistó en su momento al diputado Johnny Wright del partido Nuestro Tiempo. Esto fue en diciembre, recuerdo, y dio una declaración que me gustaría conocer tu reacción también. Adelante. Curioso ese dato y la relación que tiene el BCE con la actual administración. Dice aquí hay irresponsabilidad tanto de quien está adquiriendo los préstamos como de quien los está otorgando. ¿Qué piensas de esa declaración? Bueno, el banco fue creado hace 61 años. Tiene oficinas en cada uno de los países. Fuese interesante también que digamos, se conozca bien esto, sobre todo siendo diputados, para que se entienda cuál es la historia y cuál es el rol del banco dentro de los países y cuál es la misión que se tiene con esto. Es decir, al haber oficinas en cada uno de los países de la región, pues habrá un tipo de relación con su gobierno. Si en este caso los países son dueños del banco, evidentemente hay una relación con el ministro de Hacienda, con presidentes de la República, con otros países en general, puesto que hay un objetivo de integración, y por lo tanto, pues, digamos, es lógico que hay una relación. Bueno, no es inventarse la rueda. Y por otro lado, sí es bueno, y por eso es que fuimos a la asamblea. Y de hecho creo que fue bastante sano si hay otra necesidad de ir porque otros diputados quieren conocer
esto, pues nosotros no tenemos ningún problema. Porque la pregunta lógica que que plantea él es, bueno, ¿y por qué nosotros, qué curioso, nosotros y los otros países no tienen necesidades también para tener inversiones de esa envergadura? Por eso es importante reitero si no sé, si ellos quieren integrar otra comisión, nosotros no tenemos ningún problema de llegar a explicar todos nuestros procesos. No es un tema de irresponsabilidad, más bien es un tema de responsabilidad de cómo cada uno de los pasos que se llevan, de cómo todos nuestros equipos de trabajo, de estructuración, todos los técnicos que hay, todos los analistas que tiene el banco, si no se tiene, pues digamos, se contratan equipos técnicos afuera, se les da a los países esos fondos para poder tener estudios técnicos no reembolsables, que al final son la madre de los proyectos en sí. Es decir, es todo un proceso más bien de responsable que irresponsable. Creo que es al revés, y creo que es, digamos, bastante atrevido ponerse a desmeritar el trabajo que hace no solo el banco en sus 61 años, sino también todos los equipos del banco, tanto en El Salvador como en la región, que colaboran en la estructuración de cada uno de estos proyectos y en cada una de estas operaciones. Es importante que sepan que dentro de esto hay comités de riesgo donde evalúan la capacidad de los países, si el proyecto va a ser rentable, si no es rentable, si esto. Y si no cumple ninguna de estas cosas, el proyecto no pasa. Pero creo que son cosas que yendo nosotros a la asamblea, como lo hicimos, y lo hablamos con los diputados, cada vez que ustedes necesiten hablar con nosotros estamos a la disposición de esto, porque nos interesa que conozcan los pasos que nosotros llevamos, las características de los proyectos, cuáles son los impactos que tiene cada uno, y que como muchos, no sé, quizás hay una visión de banca privada como tal. Nuestra misión no es de decirle a los países no te voy a ayudar, sino para qué existe el banco. La misión del banco es ayudar a los países, y bajo una serie de procesos muy acuciosos, y los funcionarios no me lo dejarán mentir, muy acuciosos, que toman tiempo, que requieren de muchos equipos técnicos, etcétera, etcétera, y que le damos todavía seguimiento de auditoría a los proyectos que se están ejecutando. Es así como nosotros trabajamos, y es así como trabajan muchas multilaterales. Nosotros no solo nos concentramos en lo que nosotros vayamos a dar como financiamiento, buscamos también otros actores de base de inversión que puedan venir también a aportar al país. Hace poco fue una misión a Gran Bretaña para traer un fondo llamado UKEF, que pronto van a venir al país, para poder ir también estructurando una serie de proyectos con ellos. Ok, Luis, ya para finalizar, porque el tiempo se nos agotó, ¿cuál es la expectativa para este año? Sobre todo, vamos arrancando al mes y medio del año. ¿Cuál es la expectativa que se tiene? Bueno, nosotros estamos, digamos, todavía llevando algunos proyectos quizás un poco más complejos de lo que se manejó el año pasado. Algunos con una índole un poco más privado, sobre todo si vienen las propuestas de ley de parte del presidente, tomando en cuenta todo el tema y apoyando el tema de los 10 impulsos económicos, pues nos obliga también a dar una serie de giros y a ir apuntando a una serie de inversiones también, e ir promoviendo una serie de inversiones donde también pues podamos colaborar en atraer este tipo de iniciativa. Es decir, si el Estado lanza algo, nosotros tenemos que estar ahí para ir complementando lo que se necesite, ya sea en inversión pública que se está trabajando, así como también en inversión privada. No dejamos de lado todo el tema de generación de empleo. Vamos con nuevos capítulos en temas de educación, por ejemplo, sobre todo en educación superior, que para nosotros es la base del desarrollo del país. Y iremos dando anuncios pues en su momento sobre este tipo de operaciones. Interesante, porque hemos logrado identificar casi el 90% de los proyectos de inversión en el país están patrocinados por BCI. Casi el 90%. Sí, según veo la tabla muy bien establecida de la que hablábamos, ¿no? Sí. Bueno,
Quiero agradecerte que nos hayas acompañado esta No, mañana. gracias a ti. Pues bueno, cuando necesites, sabe que acá estamos. Creo que la siguiente ya daremos mejores todavía noticias más concretas respecto al astillero, sobre todo porque hemos venido platicándolo Sí, claro. contigo en el tiempo. Pero sí, déjame decirte que digamos en cada una de todos los factores de inversión que nosotros estamos llevando, pues hay un gran objetivo humano que es el desarrollo social, la eliminación de las desigualdades, totalmente conscientes de eso, y pues por eso pues estamos nosotros presentes en el país. Ok, interesante, te agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa, 7:18. Cuando regresemos, el relator de Naciones Unidas sobre justicia transicional, el doctor Fabián Salvioli, estará con nosotros hablándonos precisamente de ese tema y de otros relacionados. Así es que desde ya les invito a que me acompañen. Voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos muy especiales a quienes nos están sintonizando más allá de nuestras fronteras a través de nuestra aplicación Megavisión Go, nuestra señal en Facebook y por supuesto a través de nuestro canal en YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y vamos en esta segunda parte del programa a conversar con el doctor Fabián Salvioli. Él es relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y la garantía de no repetición. Relator de Naciones Unidas y por supuesto catedrático de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata en Argentina. Vamos a aprovechar de hablar de muchos temas y especialmente de este que está relacionado y vinculado muchísimo en nuestro país, que es sobre la justicia transicional, ¿verdad? Así es que le doy la más cordial bienvenida. Gracias. También se da en el marco de la presentación de un libro, ¿no? Sí, Ernesto, bienvenido. Muchas gracias por su invitación. Una alegría, un honor estar aquí en su programa, Ernesto, y poder conversar. Sí, efectivamente, vine ayer a presentar un libro. Es el primer país en el cual presento este libro. Se va a presentar en distintas ciudades de América Latina y también en Ginebra y en España durante el año, que es un libro sobre el rol de los órganos internacionales de derechos humanos y el valor jurídico de sus pronunciamientos. Y ayer la presentación fue realmente un éxito. Estuvieron presentes magistrados, magistradas de la Corte Suprema, de Fiscalía, personas que integran la Asamblea Legislativa, miembros de entidades de ONGs. Hubo más de 150 personas en la presentación del libro. Con posterioridad a la presentación del libro incluso nos recibió el presidente de la República. Estuvimos en Casa Presidencial con el presidente. Así que bueno, estoy muy contento con la repercusión que ha tenido la presentación del libro y también, por supuesto, aprovechando para conversar esto que usted también mencionaba, ¿no? Digamos, la cuestión de la justicia transicional en este país. Sí, sobre todo, ya vamos a entrar. A ver, hubo reunión con el presidente de la República. Digo esto porque en el caso de El Salvador, hablando de justicia transicional, el ejemplo más simbólico es el caso jesuita y el Mozote, que está siendo de alguna manera tratado concretamente por los gobiernos últimos, pero también con el énfasis hoy en día por el presidente actual, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué piensa, qué percepción le dejó precisamente? Bueno, porque este es un tema que toca fibras sensibles, ¿no? Son temas que tocan fibras sensibles, el tema Mozote, el tema jesuitas. Toca fibras sensibles, pero las fibras sensibles que más toca son las de las víctimas. Claro. O sea, cuando usted va al Mozote, yo visité el país oficialmente, ahora ya no como catedrático, sino en mi calidad de relator de Naciones Unidas, hace 3 años, y publiqué un informe. Yo estuve en los lugares de las masacres, estuve en el Mozote, estuve en el Calabozo, estuve y conversé con las víctimas, con las familias de las víctimas. Y por supuesto, si hay que mirar sensibilidades, esa es la sensibilidad. La sensibilidad no es la del perpetrador de la masacre, la sensibilidad es la de la víctima. Y el derecho internacional es muy claro. Las masacres hay que investigarlas y los responsables tienen que ser juzgados y condenados. Y esa es la manera de abordar estas cuestiones. Ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente en el caso del Mozote, que no valen las amnistías ni las prescripciones
para los crímenes contra la humanidad y que hay que avanzar en el juzgamiento de los responsables y en la reparación de las víctimas. El presidente está muy claro en eso, digamos. Hemos tenido ayer un diálogo informal, yo no lo visité como relator de Naciones Unidas, un diálogo muy amable, claro, pero hemos conversado sobre distintas temáticas y él está comprometido, digamos, con la agenda de justicia transicional en el país. Y de hecho, la primera medida que él tomó cuando asumió como presidente fue seguir una recomendación que yo hice en mi informe. A las 2 horas que él asumió como presidente, decidió mandar quitar el nombre del coronel Domingo Monterrosa de la brigada. Digamos que el coronel Monterrosa es indicado como el máximo responsable de la masacre del Mozote. Y era muy revictimizante para las víctimas pasar por el frente de la brigada y ver el nombre de quien perpetró esa masacre allí. Y el presidente, con mucho tino, con mucha lógica, con mucha sensibilidad para las víctimas, decidió dar ese paso. Claro, hay muchas otras cosas que hay que hacer. Claro, no solamente verlo desde el punto de vista de matiz. Aquí hay que ver el tema de la reparación. Exactamente. ¿Verdad? El conocimiento de la verdad. Exacto. Y la memoria. Y la memoria. El proceso de memoria es muy importante. Usted sabe que yo me quedé muy asombrado en aquella visita a El Salvador, porque la gente joven no tiene conocimiento de lo que ha pasado en este país. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo para el futuro. Eso es gravísimo para el futuro. No es solo un problema en relación al pasado. Digamos, si los pueblos no aprenden de su pasado, si no adquieren la importancia de que las cosas se resuelven por la vía pacífica y no por la fuerza, si no se comprende de que el poder tiene límites y no puede avasallar los derechos de las personas, digamos, y mucho menos cometer crímenes contra la humanidad, si no se aprende eso, estamos en problemas. Bueno, lo voy a complementar. Estamos casi sujetos a volver a cometer los mismos errores, claro, como complemento. Por eso, exacto. Por eso mismo, Ernesto, hablamos de garantías de no repetición, como usted mencionó, ¿no? Claro. Digamos, la no repetición implica un buen proceso de educación en las escuelas. Y en el país eso no se ha tenido. Bueno, aquí no sé si aquí hubo una gran discusión por el tema de la celebración o no de los acuerdos de paz, que si bien es cierto, hay muchos elementos que, digamos, podrían ser aceptables para algunos, no estoy hablando yo en el caso muy en particular, me corresponde a mí solo trasladar el sentimiento de lo que allá se maneja en esa constelación, pero también sobre la base de que ahí hay un elemento importante histórico que también la nueva generación no debe perder de vista, que independientemente que no logró hacerse de un despegue, pero también hubo un alto al fuego, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, algo tenían. No sé si usted se dio cuenta, por supuesto, estando en su país natal o donde estaba, de esa discusión que se generó acá. Sí, claro, por supuesto. Soy bien consciente de ello. Los acuerdos de paz fueron valiosos. O sea, fueron valiosos. Pero luego hubo una agenda de los acuerdos de paz que tentó la Comisión de la Verdad y posteriormente se empezaron retrocesos que duraron varias décadas. Es doloroso para mí haber visto hace 3 años que las familias de las víctimas estaban en igual o peor situación que en la que se encontraban cuando se han perpetrado las masacres. Y eso no puede suceder. Eso no puede suceder. Y además, cuando no se resuelven las cosas de manera adecuada con estos componentes, nunca se puede dar vuelta a la página. Mire lo que sucede en España, Ernesto. Todavía abierta la cuestión de la guerra civil, el país discutiendo la adopción de la ley de memoria histórica. Es la prueba. Mire lo que pasa en Armenia con el genocidio en Armenia. Bueno, estamos hablando de fin de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y ahí está. Reclaman las familias, reclaman los sucesores. Cuando no se aborda el pasado debidamente, no hay manera de pasar la página. Y por supuesto, para pasar la página, primero hay que leerla, ¿no? A ver, ¿cómo entender el tema del Estado reparador frente a casos como los que estamos hablando? Yo creo que es importante, antes de llegar a hablar de justicia transicional, ¿Cómo entender que el Estado debe de ser reparador, pero también garantista
desde que no se va a volver, digamos, a cometer esos errores a partir del uso y abuso de poder que muchos en algún momento se olvidan tener. Porque de eso se trata esto. Parte de los errores de la guerra fue el sobreabuso que hubo. Claro. ¿No? Porque no era una guerra simple agarrarse en términos de estratégicos, geográficos, sino ir a hacer unas matanzas como las que en su momento ahí estamos hablando, ¿no? Sí, sí. Mire, su pregunta es fundamental. Lo primero que hay que entender es que cuando se produce un daño, ese daño tiene que ser reparado. Eso es evidente. Y eso es para un choque de un coche con otro en la calle, ¿cómo no lo va a hacer para un daño tan grande, tan tremendo como la tortura o la desaparición forzada? Entonces, es un principio bien viejo del derecho, el más viejo de todos, de que producido un daño, ese daño hay que repararlo. Ahora, la reparación en materia de derechos humanos es integral. Y esto quiere decir de que no solamente hay que tomar alguna medida económica de reparación, sino otras medidas que tienen que ver con satisfacción y con garantías de no repetición. Reformas institucionales, procesos de memoria y educación. Ok, me están pidiendo una pausa, doctor Salvioli. En el pasado hemos visto la postura que han asumido algunos gobiernos, especialmente de izquierda, los dos últimos, que han logrado de alguna manera también colocar este tema sobre la base de la exposición y del lenguaje de reparación, ¿verdad? O de reconocimiento del Estado, de la reparación de daños y de esos otros elementos que estamos hablando. No han sido lo suficiente. Vamos a hablar de eso. Ya vi su gesto que me dijo que no, pero ¿verdad? Vamos a hablar de esto porque incluso vimos en su momento también acciones que me gustaría también colocarlas sobre la base del comparativo de lo que podría ser ahora. Un Estado que reconoce el atropello, ¿verdad? Y que enmienda o que quiere enmendar precisamente a través de lo que podría ser la justicia y conceptualmente hablando de justicia transicional, que es el otro tema al que quería llegar. ¿Te parece? Vamos a la pausa, gracias. 7:32 minutos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el doctor Fabián Salvioli. Él es relator de Naciones Unidas sobre Justicia Transicional. Es catedrático de Derechos Humanos de la Universidad de La Plata en Argentina. Y está con nosotros, desde luego, en el marco de la presentación de un libro que habla precisamente sobre el valor que tiene el tema de las resoluciones que se emiten para que cada Estado pueda darle fiel cumplimiento, ¿cierto? Sí, efectivamente, así es. Un Estado está en esa obligación de hacerlo. Claro, y eso es por la soberanía precisamente. Vio que comúnmente los Estados argumentan soberanía para no cumplir. Es exactamente al revés. El Estado soberanamente ha ratificado los tratados internacionales, soberanamente, y se ha obligado soberanamente a cumplir con esos tratados. Ahora, el contenido de los tratados es genérico. Quien dice el alcance concreto de las obligaciones son los órganos internacionales. Un Estado no puede decir de que el tratado es obligatorio para él, pero lo que dicen los órganos que interpretan y aplican el tratado no lo es, porque implica generar que el tratado es un papel mojado. Son vinculantes. Sí, claro. Las resoluciones son vinculantes. Son vinculantes, por supuesto. Son vinculantes por la obligación que tiene el Estado de garantizar derechos humanos. Mire, si un órgano internacional que es especialista en cuestiones relativas a detención arbitraria, que es un órgano internacional que constituyó el Estado, porque los órganos internacionales se forman a partir de decisiones de los Estados dentro de Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos. Es decir, no son marcianos que vienen del cielo, digamos, los constituyen los propios Estados. Son los Estados los que los crean, son los Estados los que le dan mandato, son los Estados los que eligen las personas que integran esos órganos. A mí me eligió el Consejo de Derechos Humanos, que está compuesto por 47 Estados. Digamos, son los que votan, son los que controlan lo que uno hace. ¿Cómo después el Estado va a decir, no, pero lo que dice este órgano a mí no me obliga? Bueno, aquí alguien me está mandando un mensaje, porque en el caso muy en particular, dice acá del empresario Enrique Rice, si hay una resolución de las Naciones Unidas
en vista de consideraciones, dice aquí sobre un trabajo que desarrolló una comisión y que encontró una serie de arbitrariedades. ¿Por qué se sigue este caso así, de manera que no ha tenido una resolución debida en cuanto a los, digamos, señalamientos que se le hacen en particular? Entiendo que esa es la pregunta que quieren hacer. Mire, básicamente, yo siempre soy de creer en la buena fe en general. Porque Entonces, esta es una resolución emitida por un comité especial de Naciones Unidas. es de un órgano internacional de Naciones Unidas. De Sí, Naciones Unidas, que dice que se han cometido arbitrariedades contra el empresario Rice y el Estado debería de responder ya. Claro. Pero además, yo creo que el mayor problema aquí es que, y lo dije ayer en la presentación del libro, es que la justicia sigue actuando como si estas cosas no existieran. Digamos, sigue actuando como si el derecho se enseñara hace 50 años. Y no, esto ya forma parte del bloque de constitucionalidad, ya forma parte de la propia lógica de la Constitución de El Salvador. Los jueces, las juezas no pueden tomar estas medidas. Mire, le doy otro ejemplo. El caso de los jesuitas. O sea, ¿hasta cuándo va a tener que decir Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo lo que hemos escrito y la doctrina unánimemente que los crímenes contra la humanidad no prescriben? Que no hay prescripción para los crímenes contra la humanidad. Dígame, ¿cómo va luego un tribunal a decir que están prescriptos esos crímenes? Eso no tiene lógica. ¿Por qué? Porque cuando hace eso el Estado, lo único que se gana son bonitas condenas internacionales futuras. Entonces, estas decisiones hay que cumplirlas. El caso del empresario o de quien sea. Aquí no se trata de a qué color político pertenece o no, o qué hace o qué no hace. Hay violaciones de derechos, hay que reparar esas violaciones de derechos. Las cometa el gobierno de Estados Unidos contra víctimas en Guantánamo, las cometa el gobierno de Rusia en relación al conflicto con Chechenia, las cometa Israel en torno a las personas palestinas. El Estado lo representa, el Estado lo representan las instituciones, sus órganos. Sí, exactamente. Entonces están todos obligados. Muchas veces se cae en el error de pensar de que esta es una cosa del Poder Ejecutivo. Claro que es del Poder Ejecutivo, pero el Poder Legislativo también. No se puede adoptar una ley de amnistía. No se puede adoptar una ley de amnistía. El Estado no es soberano para adoptar una ley de amnistía, pues la ley de amnistía es nula. No lo digo yo, lo han dicho los órganos internacionales históricamente. Pero una sala de acá declaró inconstitucional, ¿verdad? Y dejó sin efecto. Exacto. Y provocó la reapertura de casos, así como también de la necesidad de establecer un nuevo mecanismo, que es el tema de la justicia transicional. Sí, una nueva ley. Así es. ¿Sí? Sí, sí. Y está en proceso. Cuya versión, entiendo, en contenido es diferente a lo que es una amnistía. Digamos, no, claro, por supuesto, tiene que serlo, digamos. Está en proceso de elaboración, una redacción en la Asamblea. Yo creo que ni discusión hay. Es más, creo que se han incumplido términos. No sé si estoy... Digamos, términos de debate y de aprobación, creo. Digamos, los procesos legislativos llevan, por supuesto, su tiempo, pero lo que hay que cumplir son los estándares internacionales en materia de verdad, memoria, justicia, reparaciones y medidas institucionales. Y el informe que yo hice sobre El Salvador hace 3 años, que es público, que no pudo ser desvirtuado ni en una línea, ni en una sola línea, es la hoja de ruta que se debe seguir de una buena vez. Usted preguntaba por lo que se hizo anteriormente. Es cierto, se hicieron algunas cosas, pero, oiga, ¿y las reparaciones a las víctimas? A mí me pueden decir, bueno, es que no hay dinero. ¿Cómo? ¿Hay dinero para los veteranos de guerra? Que está muy bien, yo no digo no. ¿Y no para las víctimas civiles que fueron masacradas? ¿Cómo es eso? No, digamos, esto ya no puede seguir esperando más. Bueno, y otros que hablan del conocimiento de la verdad. Claro. Que es el tema, en el caso muy en particular hay un gran debate centrándonos en el tema jesuita, ¿no? Porque hay un informe de la verdad que muchos lo califican distorsionado frente a un elemento, digamos, de discurso, de debate, de señalar directamente a ciertos intelectuales, pero que no está debidamente, digamos,
Siempre los informes de las comisiones de la verdad son criticados por quienes son sindicados como ¿Y este informe de la verdad perpetradores. usted lo está o está manipulado? No, para nada. ¿Cómo estar manipulado? Las personas que integraron la comisión de la verdad son personas honorabilísimas, y que han trabajado bajo presión, porque fue poco tiempo, el tiempo que tuvieron para hacer el informe, y marcaron una hoja de ruta que luego no fue seguida. Pero mire, tenemos personas que niegan el holocausto cometido por la Alemania nazi. La verdad no es la verdad del perpetrador. La verdad es la verdad de las víctimas que han sufrido. Usted va al mozote. Es trascender mucho más digamos, del discurso de la... No se trata de la cuestión política y ver si estaba bien o mal la reivindicación política tal o el querer tomar por las armas el poder. No se trata de eso. Usted va al mozote y ve las tumbas de los niños de entre 0 y 6 años. Y dígame, ¿qué verdad? ¿Qué otra verdad puede haber ahí? ¿Qué otra verdad? Un asesinato, que son asesinatos. Niños de 0 a 6 años ¿sí? con de una bala en la cabeza. De acuerdo. Por favor. Entonces, ya, no se puede seguir revictimizando a las víctimas. Es muy sencillo. Por eso yo hacía énfasis de por qué seguimos todavía esperando digamos, la parte jurídica que nos permita comprender de que en el país sí verdaderamente tenemos una justicia. Sí, El Salvador está en una oportunidad histórica en ese sentido. Más ahora con toda la correlación de fuerza, me quiere decir, perdón, un poco adelantar, porque hoy hay condiciones para poder... Hoy hay condiciones. Si hoy el Estado no lo hace es porque no quiere. No porque no puede. Porque hay veces que la correlación de fuerzas se hace muy difícil que se pueda avanzar en esto. Yo recuerdo cuando visité la Asamblea Legislativa hace 3 años, sí. Era imposible, absolutamente imposible. Es que allí había personas que estaban hasta involucradas. Claro, siempre se les ha criticado que todo el pacto fue de 2 para ponerse de acuerdo y no dañarse y quedar esto en el limbo, si lo queremos ver así, ¿no? Ahora estamos en una situación, me parece, inmejorable. Pero eso es un privilegio y una enorme responsabilidad, porque si ahora se falla, no hay excusa. Ahora el Estado, el gobierno tiene todo para hacer en esta materia. La justicia legal de un sistema judicial plagado de corrupción en las altas esferas del sistema es el que ha impedido durante muchos años que la verdad judicial avance, dice el padre Tojeira, director del Educa, ¿no? Es posible. Suma un poco esto a lo que estamos comentando. Sí, es posible, digamos, y a ver, yo ya no creo que sea ignorancia cuando un órgano judicial dice que los crímenes de lesa humanidad prescribieron. O sea, alguien que sostiene eso, pues no puede estar en el Poder Judicial. Porque es un principio. Si eso lo dice un estudiante mío en la facultad, aplaza, suspende, no aprueba la materia, porque es un principio básico y elemental. Los crímenes contra la humanidad no prescriben. Esto no es un invento, viene construido desde que se adoptó el Tribunal de Nuremberg. Entonces, ¿cómo vamos a estar sosteniendo eso? Si no se hace justicia, es porque no se quiere, no porque no se puede. Hay fuentes jurídicas de sobra para hacer justicia. En su país natal se dieron muchos casos. Claro. Y también hubo impunidad. Sí. También. Pero, ¿cómo hubiese sido a su criterio, por ejemplo, recordando al general Domingo Perón, por ejemplo, que fue acusado mucho de estos temas? Fue más bien la dictadura militar sí. Desde el 76 al 83, digamos, que fue enjuiciada en principio por el presidente Alfonsín, que abrió los juicios, y eso fue inédito en todo el mundo. Fue el primer ejemplo en el mundo, porque usted sabe que el Tribunal de Nuremberg fue un tribunal de vencedores a vencidos, un tribunal militar. Aquí no, fueron jueces naturales que juzgaron a los responsables. Lo que pasa es que después hubo leyes de impunidad y hubo amnistías. Y se pensó que así se daba vuelta la página. Y no, porque las sociedades siguieron pidiendo, siguieron reclamando, y 30 años después se volcaron esas leyes de amnistía, se voltearon y las personas fueron llevadas a juicio. Y todavía hoy se están juzgando a personas Mozote, jesuitas, hay otros casos también, son lesa humanidad. Por más que se les quiera, digamos, etiquetar
que se dieron en un contexto de guerra, porque esa es parte de la cobija que hay. Digamos, sean crímenes contra la humanidad, sean crímenes de guerra, los dos son imprescriptibles. Para el derecho internacional no hay discusión en relación a la imprescriptibilidad de esos crímenes. Y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional lo dice claramente. Son imprescriptibles, esos crímenes no pueden ser ni amnistiados, ni se les puede aplicar la prescripción. Ok, voy a hacer una pausa, 7:47, para seguir con esta evaluación, para que quizás nos profundizamos un poco más en el libro, claro, que nos deje la parte sustancial, ¿verdad? Cómo poderlo obtener y qué podemos aprender de él. Yo creo que es importante también. Por supuesto. supuesto. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, 7:47, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Su tesis, en términos muy concretos, es que sí debe de haber reparo a víctimas de la guerra, ¿no? Por supuesto. Y a cualquier persona que sufre un daño. Si hay que reparar a cualquier persona que sufre un daño, ¿cómo no va a haber que reparar a quienes sufrieron los daños más terribles y más inimaginables? A ver, aquí tengo una pregunta que me gustaría también colocarla sobre la base de ver el equilibrio en términos de acontecimientos, porque aquí hubo acontecimientos de un lado como también de otro, ¿no? ¿Sí? Sí. A ver, Ernesto me dice acá, la masacre de Mayo Cibrián en San Vicente es igual o peor que la del Mozote. ¿Por qué los organismos internacionales no le dan el seguimiento respectivo? Naciones Unidas. Se estima que 1.000 y 2.000 víctimas que no se saben dónde están enterrados. ¿Qué pasa con ese caso en particular? Pues, ¿Lo ha estudiado, doctor? Naciones Unidas le da seguimiento a todo. Y si lee mi informe sobre El Salvador, va a encontrar de que yo digo que se tienen que juzgar los crímenes de guerra. Y los crímenes de guerra son los que haya perpetrado cualquier persona que haya cometido un crimen de guerra, haya pertenecido a uno u otro bando. Quien escribe eso no ha leído mi informe. Ok, ¿está esto entonces plasmado? Están plasmados que hay que juzgar a todos los crímenes de guerra independientemente del bando al cual pertenezcan las personas. Pero Ahora, el seguimiento será el énfasis de lo que, por ejemplo, hemos estado hablando de dos casos en particular. sí, porque son los que me han preguntado, digamos. Ok. Pero en el caso de Mayo Cibrián. Sí. Sí, claro, digamos, por supuesto, cuando llegan las denuncias a Naciones Unidas, esas denuncias se investigan y se le pide al Estado que, si hay verosimilitud, se investiguen y se sancionen a las personas responsables. Ok, porque este es un tema no solo de debate, sino que como que abre o despierta pasiones de un lado o de otro. Y alguien decía también, y no sé qué piensa usted, quiero hacerle esta pregunta aprovechando su presencia. Lo que estamos haciendo es abriendo viejas heridas, dice. Es que las heridas nunca se cerraron. Ajá. Usted vaya al Mozote, otra vez, porque me parece que ese es el caso más indiscutible. No es que yo me quiera... Sí. digo, niños masacrados, niños. ¿Qué le pueden acusar a un niño? Masacrados, ¿no? ¿Usted cree que se cierran las heridas? Si no hay un proceso... Al revés, las heridas se cierran cuando se puede hablar de una reconciliación. Pero la reconciliación es la reconciliación de las víctimas con el Estado, no la reconciliación de las víctimas con los perpetradores. A los perpetradores lo que hay que hacer es aplicarles la justicia, que es, por cierto, Ernesto, lo contrario de la venganza. Muchas veces se dice que las víctimas lo que buscan es vengarse. Pues no, vengarse es otra cosa. Bueno, y de hecho, en septiembre del 2022, la Sala de lo Penal de la Corte nuestra ordenó el cierre del tema en particular, y después se apeló la Fiscalía, creo que el año... Exacto. Y esa es una revictimización de las víctimas. La paciencia que han tenido las víctimas en este país es admirable. Es realmente admirable. Aprovecho, cuéntenos más de su libro. Bueno, el libro tiene que ver con una experiencia de 30 años de trabajo en derechos humanos y de formar parte de órganos internacionales. Analiza los órganos internacionales que hay en Naciones Unidas, en el sistema africano, en el sistema interamericano, en el sistema europeo, cuáles son los tipos de pronunciamientos que emiten y por qué esos pronunciamientos son vinculantes. Y esto es básicamente, Ernesto, porque usted coincidirá conmigo que el fin del Estado
no es otro que garantizar derechos humanos. Eso lo dice Claro. la Constitución de su país. El primer de los artículos. Exacto, la Constitución de su país y el mío, digamos, ¿no? Esa es la razón de ser del Estado. Entonces, los pronunciamientos de los órganos de derechos humanos son un instrumento de ayuda Claro. para los gobiernos. Entonces los gobiernos lo que tienen que entender es que esos pronunciamientos son los que le ayudan a llevar adelante la política pública para cumplir con el mandato constitucional, con su obligación principal de garantizar derechos. No tienen que ver estos pronunciamientos como amenazas. ¿Sostiene no lo son. tesis y contratesis? Sí, claro. Sí, por supuesto están analizados. Bueno, es un libro muy aburrido. Digamos, imagínese. No, yo no imagínese, creo que sea aburrido. No hay libro 577 aburrido. páginas. No hay libro es aburrido. aburridísimo el libro. No, digamos, un libro está aburrido cuando está cerrado, ¿no? Pero cuando está abierto es un libro que Bueno, tiene vida, ¿no? digamos, ayer la presentación concitó mucho interés. Ok, sí. Hubo más de 150 personas, lo cual es raro para la presentación de un libro, mucho más de un libro de estas características. Y además, muchísimas personas que operan jurídicamente se mostraron interesados, adquirieron el libro. ¿Será un buen instrumento para poder contribuir a este debate? Es la idea. Digamos que todavía no hemos logrado terminar en el país. Ernesto, esto no es para satisfacer mi ego como autor de un libro. Si queda ahí, pues no tiene ningún propósito. En el tema muy en particular, me preguntan acá del caso jesuitas. Sí. ¿Falta mucho por conocer? Indudablemente, digamos, yo he emitido Perdón, no es conocer, juzgar, dice. Claro, De hecho no está juzgado. No están juzgados. Pero claro. en el país sí. Bueno, digamos, hay un cierto avance, pero todavía falta, por supuesto, mucho. Yo he emitido un pronunciamiento hace no mucho tiempo, cuando la sala de lo penal sacó esa decisión lamentable. Pues tenemos, digamos, todavía está preso el exdirector de la Academia Militar, ¿verdad? Sí. De la escuela, Sí. el coronel Benavides, Sí, eso solo sí. él está ahí. Solo él, sí, solo él. ¿Verdad? Que hasta la misma comunidad de jesuitas ha pedido, no sé si es el indulto, no sé, pero le ha pedido que por su condición de salud, pues, ¿verdad? Sí, digamos, los órganos internacionales no se niegan a que haya indultos por razones de salud, en ningún caso, siempre que la persona no pueda recibir la prestación en el lugar de encierro. Porque también sucede lo siguiente, en muchos países, esto ha pasado en Senegal, digamos, y en otros países, tantos siglos de impunidad, y son siglos para las víctimas, son décadas, ¿no? En realidad, pero tantas décadas de impunidad, lo que genera es que se llegue a juzgar a las personas cuando ya son muy mayores. Y luego, entonces, las defensas de esas personas dicen, bueno, es que ya son muy mayores, digamos, después que se han beneficiado de tantas décadas de impunidad. Entonces, hay que tener mucho ojo con esas cuestiones y con los indultos humanitarios, porque si no puede ser otra vía de impunidad. Doctor Sarpioli, debido al impacto o la extensión del programa y del tema que hemos tenido, las víctimas de las masacres familiares, de la masacre de Las Hojas, me piden cómo contactarlo. Pues, dice acá, el sitio... para invitarlo este viernes a la conmemoración del 39 aniversario de la masacre de la cooperativa de Las Hojas. Yo me voy mañana. Mañana, Digamos, sí. yo estoy viajando mañana porque tengo que presentar mañana el libro en la tarde en Guayaquil. Hay una agenda muy apretada. Sí. ¿Dónde se puede obtener el libro? El libro IRESO del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos es el que lo edita. Aquí lo pueden solicitar a la institución lo hace llegar, digamos. Okay. Digamos, yo he venido básicamente a presentar el libro. Lo que sucede que, claro, tengo el otro sombrero también, claro, ¿no? El de relator de como Naciones relator de Unidas. Naciones, Entonces es inevitable, Claro. mucho más en un país como El Salvador, que aparezca. ¿Qué me quiso decir? Más en un país que no está con periodistas que le preguntan. Yo sabía que venía esto, pero yo tenía que preguntarles Obvio. sobre otros temas. No, por supuesto. Son vinculantes. Sí. Son íntimamente vinculantes. Son y son hechos que trascienden actualmente un debate. Si el tema es que nuestro país tiene otros, temas ahí en esa constelación de actividades políticas, pero el tema relacionado con la justicia transicional,
con el tema del juicio que se lleva en España, el caso jesuitas, y entre otros están ahí vigentes. Lo que pasa es que, ¿vea? Allí vamos, pero más allá de la justicia transicional, digamos, las temáticas de derechos humanos han llegado a nuestros países para quedarse. Y entonces hay que tomarlas como corresponde. Le agradezco muchísimo el que me hayan compartido precisamente parte de sus expresiones y sobre todo también de la presentación y contenido que tiene su libro. Ha sido un gran placer. Gracias, le agradezco y le deseo un feliz viaje el día de mañana. Y en lo que resta del país, pues una feliz estadía. Gracias. Arriba, mi gente, ya viene. Así es que espérenla en cuestión de minutos para que usted le ponga, como siempre, ese brillo, esa energía a su mañana. Gracias, por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.